Banco Central de Venezuela reportó que inflación incrementó 2% durante el mes de abril. En los últimos 4 años, el sector cañicultor ha crecido entre el 15 y 20%. Veterinarios y vacunadores de Barinas recibieron capacitación sobre fiebre aftosa. Sequía afecta gran parte de los cultivos de café en el sur de México. Florida se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir la carne cultivada en laboratorios. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, donde ampliaremos las informaciones más importantes del sector. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. Comenzamos haciendo contacto con nuestra compañera Kareni Terán, quien se encuentra con el presidente de FESOCA para conocer el balance del sector cañicultor del país en los primeros 4 meses del año. Gracias, Estudio, por el pase. Efectivamente, me encuentro acompañada del presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez. Él nos va a comentar sobre la producción nacional de caña de azúcar, cómo se desenvolvió en los primeros 4 meses del año, así como de los retos y las proyecciones para los próximos meses. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mira, por la oportunidad. De verdad que nosotros estamos bien contentos por cómo se desenvolvió la zafra, porque ya se terminó, se puede decir, ahorita el 1 de mayo. Los principales centrales más grandes del país terminaron su zafra, pues quiere decir que ya tenemos el 90-95% de la zafra consumada, solamente queda el central La Pastora en el estado Lara moliendo hasta septiembre, pero todos los centrales de Portuguesa y de Aragua ya terminaron. Fue una zafra, te repito, muy exitosa. Pasamos ya con creces lo que incluso habíamos estimado, ya con estos centrales que se terminó hasta este momento, ya llevamos casi las 3.900.000 toneladas, o sea, nosotros habíamos puesto la meta de 4 millones de toneladas de este año y muy posiblemente llegamos a las 4.200.000 toneladas de caña de molienda. Eso quiere decir que desde el 2020 hace acá 4 años consecutivos nosotros hemos estado aumentando y creciendo en una rata del 15 al 20%, y podríamos decir que con respecto al 2020, en este 2024 nosotros ya duplicamos lo que produjimos, más del doble, 110% lo que produjimos, el 20%. Así que bueno, muy satisfecho con lo que se ha logrado en el sector azucarero, muy satisfecho con los productores, muy satisfecho con los centrales, con lo que hacen los núcleos hacen el servicio de cosecha, y por supuesto muy agradecido también con las mesas de trabajo que hemos tenido con el gobierno nacional, sobre todo PDVSA y el Ministerio del Petróleo y también el Ministerio de Agricultura y Tierra, que se creó una mesa de trabajo de tal manera de que el combustible pudiera llegar, el diésel pudiera llegar a tiempo, bien sea a campo o a fábrica o también a los que hacen el servicio de cosechas. Gran parte del éxito que hemos tenido es precisamente por el control de las importaciones, sobre todo el control de las importaciones que vienen de manera ilegal, que no pagan los impuestos debidos, no pagan las tasas aduanales, no pagan el IVA y vienen a competir directamente con nuestro producto. En este momento nosotros lo que tratamos es de que, incluso otra vez con mesas de trabajo con el gobierno nacional, controlar las importaciones. Bueno, ya llegará el tiempo si continuamos creciendo en el sector caña de azúcar cuando hablemos de exportaciones, Dios mediante. Muchísimas gracias. Me acompañó el presidente de FESOCA, José Ricardo Álvarez, quien destacó el buen desenvolvimiento del sector de caña de azúcar en el país. Volvemos al estudio. A través de una entrevista realizada en el estado Carabobo, el director general de FEDEAGRO, Roberto Latini, aseguró que producir con rentabilidad es un reto para los productores venezolanos. Veamos. El director general de FEDEAGRO, Roberto Latini, declaró que la rentabilidad es el mayor desafío de los productores agrícolas actualmente, debido a que no es fácil producir a bajo costo y en cantidades necesarias para la demanda nacional. El tema económico es muy delicado. El tema de la desaparición del crédito bancario y la baja capacidad de compra del consumidor venezolano es algo que está limitando muchísimo la producción. No solo la producción agrícola, la producción de cualquier bien. Si no se comercializa, no tiene sentido producirlo, se van generando excedentes y al final entonces colapsamos todo el sistema económico. Latini indicó que esta situación es complicada y que si no se toma acción al respecto, se manifestarán consecuencias como el quiebre del sector productor. Si no se revierte esta situación, lógicamente habrá un estancamiento, nos mantendremos estancados en unos niveles mínimos de las necesidades del consumidor, no tendremos crecimiento y la tendencia va a ser al agotamiento y a la quiebra del sector productor.
El director además advirtió que se debe evitar que los productores pierdan su capacidad de reinversión para de esta forma ofrecerle al mercado mejores productos. Desde el estado Carabobo reportó para Noticias del Agro, Hazel González. El Banco Central de Venezuela reportó una aceleración del 2% en el índice de inflación para el mes de abril. Ampliemos el detalle. La cifra planteada por el ente representa un incremento de 1,2% respecto al mes de marzo, generando así una inflación acumulada en lo que va de año de 6,3%. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela destaca que tanto la variación mensual como la acumulada son las menores para el mes de abril de los últimos 12 años. En cuanto a los sectores más afectados, se encuentra el transporte con un alza de 6,8%, seguido de servicios de educación con un aumento de 2,7%. Finalizando con alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,7%. El Observatorio Venezolano de Finanzas también emitió cifras esta semana en las que ubica la inflación para el mes de abril en 2,9%, mientras que la acumulada llega a 10,9%. La entidad financiera detalla que los sectores más afectados fueron alimentos con 5%, salud con 5,3% y educación con 5,2%. Venezuela cerró el primer trimestre del 2024 con un aumento del 81% en el intercambio comercial con Estados Unidos en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo a datos emitidos por el Departamento de Comercio del país norteamericano. A través de su Oficina de Análisis Económicos, la entidad estadounidense informó que las importaciones venezolanas desde Estados Unidos se ubicaron en $1.149 millones de enero a marzo, lo que representó un alza de 71% en comparación con el mismo lapso de 2023. Entre los rubros más importados se ubicaron los derivados petroleros, que facturaron $587 millones, siendo el 51% del total y 582% más que igual periodo de 2023, mientras el resto quedó conformado por las compras de soya, arroz, teléfonos y maíz. Este último rubro presentó un incremento de 85% respecto al año previo. En cuanto a las exportaciones venezolanas, la cifra fue de $1.023 millones, lo que significa un 95% más que el año anterior. En esta cifra, el petróleo crudo y derivados marcaron el 92% del total. Seguido se ubica el cangrejo, que logró un ingreso de $15 millones, monto que generó un alza trimestral de 66% versus mismo lapso 2023. Expertos económicos han destacado que esta dinamización comercial entre ambos países fue propiciada por la flexibilización de las sanciones, la licencia de la petrolera Chevron y las exoneraciones de impuestos que ofrece el gobierno venezolano. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Al regreso, ganaderos de Barinas suman esfuerzos para lograr la certificación libre de fiebre aftosa. Detalles en breve. Enseguida regresamos. En esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. En el estado Barinas, ganaderos suman esfuerzos para lograr la certificación libre de fiebre aftosa. En ese sentido, trabajadores del sector agroproductivo participaron en un taller en el que se abordó todo el proceso sanitario. Walman Linares nos presenta más detalles. Más de 40 participantes entre vacunadores, médicos veterinarios, productores y asociaciones pecuarias recibieron instrucciones ofrecidas por el personal del Instituto de Salud Agrícola Integral INSAI, Colegio de Veterinarios y Fumbesa. En este caso nosotros somos un grupo de vacunadores, venimos siendo la mano derecha de los médicos veterinarios para cumplir con todas las normativas y lo reglamentario al proceso de hacer la vacunación en cada una de las unidades de producción. Nosotros como vacunadores nos comprometemos a que se cumpla a cabalidad todo el proceso de vacunación, con un buen manejo del rebaño y de la aplicación de las vacunas, de los biológicos en este caso, para mantener la salud animal. Durante la jornada que se cumplió en la finca Virgen del Real, a los participantes se les explicó legislación, técnicas de vacunación, cumplimiento estricto de la cadena del frío y registro de datos en el acta, entre otros temas vinculados a la inmunización. Les invito a que nos acoplemos a este plan de vacunación con la mayor confianza y la mayor fortaleza. Esto es para el bien de la comunidad, para el bien de todos, no solamente para uno o para dos, es para toda la comunidad y para Venezuela como tal.
Un llamado a vacunar y esfuerzo mancomunado resaltan en los testimonios de quienes participaron en la actividad. La cadena de frío es uno de los importantes de los actos más importantes que hay que tomar en cuenta dentro de una campaña de inmunización. En este caso, la cadena de frío es el enfriamiento de la vacuna como tal, que se mantenga en parámetros establecidos ya y recomendados entre 4 y 8 grados centígrados. No debe congelarse la vacuna porque eso daña la vacuna, se pierde la vacuna cuando eso se congela. Entonces es importante que los entes involucrados y los mismos vacunadores sepan mantener y preservar la cadena del frío de la vacuna. En esta oportunidad nos dirigimos a todos los colegas productores del estado de Barinas y de Venezuela en general que nos incentivemos a la vacunación para erradicar la fiebre aftosa y bueno, tener nuestros rebaños en óptimas condiciones para así nos den la liberación para nosotros poder exportar. Esta inducción, que abarca los municipios Sosa, Rojas y Alberto Arbelo Torrealba del eje llanero, también se realizará en los próximos días en el eje central, andino y en el municipio Arismendi. Desde Barinas para Noticias del Agro, Wolman Linares. Bolipuertos informó que más de 29.000 toneladas de cereales han sido movilizadas por el puerto de Maracaibo en lo que va de 2024. A través de su cuenta en la red social X, la institución detalló que del total de cereales que han ingresado al puerto zuliano, 17.385 toneladas han sido de maíz amarillo, mientras que 12.545 toneladas de torta de soya. El puerto de Maracaibo facilita el envío de productos venezolanos desde y hacia los mercados de países andinos y caribeños, así como el acceso al Océano Atlántico, el Canal de Panamá, el sur de Estados Unidos y también Centroamérica. La Asociación de Ganaderos y Productores de Alberto Adriani, con sede en la ciudad de El Vigía del estado Mérida, celebra sus 64 años de fundación. En el siguiente reporte, nuestro corresponsal Eurolobo cuenta los detalles. La Asociación de Ganaderos y Productores Agropecuarios de Alberto Adriani en 64 años ha hecho historia en la zona sur del lago de Maracaibo, el norte de Santander en Colombia y a nivel nacional, trabajando para conseguir mejores condiciones para los ganaderos y agroproductores locales. Asodega siempre va a estar en ese acompañamiento a nuestros productores, siempre va a buscar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agrícola y en el sector ganadero y en el acompañamiento a nuestros productores en lo que va a ser las venideras exportaciones de ganado. El 24 de mayo de 1960, un grupo de productores de la zona sur del lago decidieron unirse para luchar por conseguir mejores condiciones para los ganaderos y agroproductores locales, utilizando el nombre de Alberto Adriani y haciendo honor a quien fuera ministro de Agricultura y Cría y de Hacienda del gobierno del general Eleazar López Contreras. Esta celebración la iniciamos el día 15 de junio con la gran cabalgata aniversario de Asodega. Allí se darán cita caballistas de la región, de la ciudad de Mérida, Tovar, El Vigía, La Tendida, Santa Bárbara del Zulia, gente de Caja Seca que nos acompaña siempre al desarrollo de esta cabalgata en honor al aniversario de Asodega. El 25 de junio se iniciará la exposición ganadera más importante de la zona, Expo Asodega 2024, actividad que se realiza en su tercera edición consecutiva. Estaremos con nuestra otra marca que es Expo Ternero, que es la marca de la exposición ganadera. Vamos a hacer este año juzgamientos en las razas bufalinas y en las razas de vacuno. Asimismo estará la exposición agrícola en apoyo con Funplaven, la Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela. Allí estaremos realizando el concurso del mejor tallo de plátano. Asimismo nos estará apoyando la Asociación de Productores del Molino, al igual que Benepapaya, los productores de papaya de la zona del sur del lago. Contaremos con participación del comercio, de la industria, de la agroindustria. Aspiramos que tengamos dentro de las instalaciones de Asodega más de 100 expositores.
El viernes 24 de mayo, los miembros de la Asociación de Ganaderos y Productores Agropecuarios de Alberto Adriani serán homenajeados en una sesión solemne por parte del Consejo Municipal de El Vigía, donde se rememorará el trabajo que han realizado en favor de la comunidad en general y el agro nacional desde este importante gremio. Desde el Estado Mérida para Agrotendencia les reportó Eurolobo y con esta información regresamos a nuestros estudios. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. No olvide que también estamos presentes en redes sociales, en Instagram, @agrotendencia, y en YouTube, Agrotendencia TV. Ya volvemos con más de Noticias del Agro por Agrotendencia, impulsando la producción nacional. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones internacionales. En Brasil, las fuertes lluvias han ocasionado importantes pérdidas. Hasta el momento, las autoridades reportan más de 90 muertos y alrededor de 1,5 millones de damnificados. El sector agropecuario también se ha visto muy afectado. Desde el Ministerio de Agricultura anunciaron un volumen de importación de arroz para compensar parte de las pérdidas. Veamos. De acuerdo con el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, las lluvias afectaron a todo el estado. En total, 401 municipios presentan afectaciones. Desde el Instituto Nacional de Meteorología brasileño anunciaron que continuarán nuevos temporales desde este miércoles y se espera que sean más fuertes para el fin de semana. Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura anunciaron que el país importará 1 millón de toneladas de arroz para compensar parte de los daños causados a la cosecha por las graves inundaciones. El ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, anunció que la importación de arroz permitirá garantizar el abastecimiento e impedir la subida de los precios. Río Grande do Sul es responsable del 68% de la producción nacional del grano, con cerca de 10,2 millones de toneladas anuales. La cosecha de este año ya se había recogido en la mayoría de la región, pero las lluvias y las inundaciones han causado daños en los campos donde todavía estaba en curso, así como en los silos donde se almacenaba el grano, según informaciones publicadas por la Federación de Agricultura del Estado. La sequía en México amenaza entre el 80 y 90% de los cultivos de café en la frontera sur de ese país. Así lo anunció la Unión de Productores Independientes de Café. Veamos. En declaraciones a la agencia EFE, el dirigente cafetalero Ismael Gómez informó que generalmente se producen 6 millones de sacos de café, pero en este ciclo productivo la cifra bajaría a 500.000 unidades. El gremialista detalló que según las cifras del último censo existen unas 170.000 hectáreas en la frontera sur de México, con similar número de productores que podrían verse afectados por los inconvenientes climáticos. México se ubica en la actualidad en el 8º puesto entre los mayores exportadores de café del mundo. Durante el año 2023, los envíos al extranjero alcanzaron un valor de 433,8 millones de dólares. Sin embargo, el área sembrada de café cereza cayó un 0,42% anual el año pasado, hasta las 698.035 hectáreas, según los últimos datos disponibles del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El rubro de café es solo uno de los afectados, puesto que en la actualidad el 67,7% del territorio mexicano presenta sequía de moderada a excepcional, según el último reporte de la Comisión Nacional del Agua. Florida es el primer territorio de Estados Unidos en prohibir la venta de carne cultivada en laboratorios. Veamos el detalle. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó el decreto que convierte al estado en el primero de Estados Unidos en impedir la venta y distribución de carne cultivada. Otros estados como Alabama, Arizona y Tennessee actualmente trabajan en la implementación de medidas similares. Sobre la medida, Ron DeSantis indicó que, mientras el Foro Económico Mundial está diciendo al mundo que renuncie al consumo de carne, Florida está aumentando la producción y animando a los residentes a seguir consumiendo y disfrutando de carne de vacuno 100% auténtica. El Estado americano anunció medidas para apoyar e impulsar la industria cárnica y agrícola. Asimismo, otorgó $6 millones al condado de Hardee a través de su fondo de subvenciones para el crecimiento laboral. La función de estas ayudas es promover el desarrollo del sitio industrial y la construcción de un almacén para incentivar que nuevas empresas se muden al área. Desde el Ejecutivo Regional se busca apoyar mejores claves para cerrar las brechas en la cadena de suministro y aumentar el acceso a los sitios industriales. Se estima que la inversión generará casi 200 puestos de trabajo y ayudará a atraer empleos adicionales. El gremio pesquero de Ecuador espera que la Unión Europea levante una notificación que califica a esa nación como no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal. Veamos en detalle a continuación. En octubre de 2019, la Unión Europea aplicó una advertencia conocida como tarjeta amarilla a la cadena pesquera de Ecuador al señalar que el país no contaba con los elementos contra la pesca no declarada. Sin embargo, el sector pesquero de la nación andina está gestionando el levantamiento de ese estatus con las autoridades de la eurozona. El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, enfatizó que esperaban el levantamiento de la sanción y volver al estatus previo entre febrero y marzo pasado, luego de la visita de la delegación europea a Ecuador en diciembre de 2023. Al respecto, el dirigente señaló que quedaron un par de temas pendientes que tienen que ver con el patrocinio y el manejo de los expedientes administrativos por temas de posibles infracciones.
Por esto, según su declaración, se espera que durante el mes de septiembre se levante la tarjeta amarilla al gremio. De acuerdo con cifras del Banco Central de Ecuador, el año pasado el pescado fue el cuarto rubro más importante en exportaciones tradicionales, al alcanzar un valor de 199 millones de dólares. Gremios de productores y exportadores de banano de América Latina denunciaron que, según su parecer, algunas cadenas de supermercados europeos tienen poco interés por la sostenibilidad. Diversos gremios bananeros de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, entre otros países, publicaron un comunicado en el que sostienen que una cadena de supermercados en Italia estaría comercializando banano certificado como libre de deforestación a precios muy por debajo de la estructura de costos. A juicio de los gremios, estas prácticas demuestran el poco interés por los supermercados en la sostenibilidad del productor y el cero compromiso en la responsabilidad compartida. Los entes del agro argumentan que ese tipo de promociones ocasionan que el precio del banano se mantenga bajo en el tiempo, comparado con otros rubros. Las organizaciones apuntan a no continuar con esas prácticas, ya que sostienen, mientras se sigan aplicando, no permitirá que el producto sea valorado por los consumidores. Asimismo, manifestaron su compromiso con los objetivos de sostenibilidad que se promueven en Europa, pero recuerdan que no pueden ser alcanzados sin la responsabilidad compartida de toda la cadena de suministro. Un académico brasileño presentó datos que sustentan que en la actualidad la cantidad de productos biológicos para la protección contra plagas agrícolas registrados en el cultivo de caña de azúcar supera los agroquímicos. Veamos. En un panel de agricultura inteligente celebrado en Chicago, el investigador brasileño José Mauricio Simões Bento señaló que en alrededor del 90% del área destinada al cultivo de caña de azúcar en Brasil ya se utilizan enemigos naturales como microorganismos, macroorganismos, bioquímicos, entre otros. A juicio del investigador, existen alrededor de 629 productos biológicos registrados. Según sus palabras, esta cifra ha aumentado año tras año. Detalló que en la actualidad existen alrededor de 170 biofábricas y trata un área de aproximadamente 25 millones de hectáreas. Actualmente Brasil es el mayor productor mundial de caña de azúcar, con una superficie plantada de 22 millones de hectáreas y un aumento en la producción equivalente a 4 veces en los últimos 40 años. El control biológico ha venido siendo combinado con tecnologías tales como los sistemas de monitoreo, sensores, inteligencia artificial y vehículos autónomos para potenciar su aplicación. De esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales en Instagram @agrotendencia y en YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.